Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Conecta TV Radio, Agenda País 4.0 y Ecotel en la ciudad de Loja. Hoy tenemos un programa realmente complementario a los anteriores, viéndolo desde el punto de vista de la sostenibilidad, viéndolo desde el punto de vista de las energías renovables, de la transportación, de la logística, temas que ya hemos tratado con ustedes en los programas anteriores. Y estamos haciéndolo enlazados por el favor de la tecnología, con Alemania, con Guayaquil, y yo estoy en el estudio de la UTPL en la ciudad de Loja. Vamos a hablar de electromovilidad, y para eso hemos invitado a Alfredo Armijos. Él es director de los programas de proyectos de la SPAE a cargo de la SPOL en Guayaquil. Y con Alexandra Velasco, ella es titulada en la Universidad San Francisco de Quito, ha hecho su maestría en transporte en Alemania y actualmente está haciendo su doctorado también en un instituto precisamente de los temas de transporte y electromovilidad en Alemania. Con ellos vamos a tratar este tema que realmente para algunos es de sumamente interés y que también vamos a ver cómo se hacen las Smart Cities, cómo se crean las Smart Cities a nivel mundial y en los casos particulares, qué es lo que podemos aplicar aquí en Ecuador. Así es que vamos a un corte comercial y regresamos con nuestros invitados. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Bien, ahora sí, vamos a empezar con nuestros invitados. El panel realmente es un panel de primera, gente que sabe el tema del transporte, con gente que está manejando los temas de electromovilidad en este momento y que nos van a dar muchos conceptos, mucha claridad sobre la implementación de estos planes en el país. Alfredo, muy buenas tardes, un placer inmenso tenerte acá. Por favor, quisiera que tú nos empieces dando la visión general de lo que es la electromovilidad en el mundo, cuáles son las tendencias, qué conceptos debemos tener, cuáles son las áreas que se involucran, y aproximadamente estamos hablando de que se va alrededor de un 30 y un 34% de beneficios de disminución de emisiones en lo que es la electromovilidad cuando se implemente. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alfredo? Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por la introducción. Efectivamente, el transporte durante los últimos siglos ha realmente jugado un rol fundamental dentro de las economías a nivel global, ¿no? Si bien es cierto, pues ha contribuido de forma efectiva dentro del desarrollo económico, inclusive en algunos en la mejora de la calidad de vida, también es cierto que ha generado algunas externalidades pues, a nivel global. ¿Sí? Es por ello que, junto con la construcción de todos estos objetivos de desarrollo sostenible que hoy por hoy las diversas industrias se rigen, el transporte también forma parte de ellas, ¿no? Fundamentalmente, dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, cabe señalar que hoy por hoy el transporte tiene 2 de ellos, que justo está alineado con el tercero, que es la mejora justamente en la salud y en la calidad de vida, y en el objetivo número 11, que es la construcción de ciudades sostenibles y resilientes, ¿no? Cabe señalar que como tal el transporte en el primer objetivo busca efectivamente para el 2030 que casi la mitad de las muertes ocasionadas por accidentes de tráfico sean disminuidas, versus justamente el objetivo 11 que se busca promover un acceso a la seguridad, a la accesibilidad justamente del transporte, y que efectivamente todos los sistemas de transporte que se vayan a fomentar sean sostenibles y resilientes, ¿no? Más que todo, priorizando el tema del transporte público, tomando en consideración pues también
un objetivo de ir minimizando externalidades como la dependencia de combustible fósil, el tema de accidentes de tránsito, el tema de congestión vehicular, entre algunos otros elementos. No obstante, cabe señalar que luego esto puede ser derivado con algunos otros objetivos. Es más, inclusive podemos ver en algunas iniciativas como el Banco Mundial, que tiene un proyecto muy interesante desde el 2017, que es el Sustainable Mobility for All, ¿sí? En donde básicamente ahí se profundiza en que si queremos llegar a fomentar sistemas de transporte ecoamigables o de movilidad verde, como el caso de la electromovilidad, debemos ir pensando también en algunos otros elementos que forman parte de ello, ¿no? Como también el tema de fomentar proyectos de industria e innovación, obviamente en la parte de lo que es infraestructura, el tema de acceso a energía más limpia, el tema de tener en consideración, efectivamente, de que hay planes de cambio climático que todas las ciudades a nivel mundial, específicamente en las latinoamericanas, hemos de seguir para poder ayudar o coadyuvar en el logro de estos objetivos, ¿no? Habiendo quizás hecho esa cobertura, digamos, desde la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos al tema ahora de la electromovilidad. Cabe señalar que muchos de los países a nivel mundial se han propuesto casi que para el 2025 este medio de transporte realmente sea una oportunidad interesante para que los países puedan cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto. En el mercado mundial uno puede observar que hay un crecimiento exponencial en esta década, básicamente en la producción de vehículos eléctricos, ¿sí? Siendo, sin lugar a dudas, uno de los líderes China. Podríamos citar algunas estadísticas justamente desde hace un año atrás, de 2019, que básicamente ya se está bordeando la producción anual de más de 2.500.000 vehículos eléctricos, siendo efectivamente China uno de los principales productores, casi aportando con más de 1.500.000, de ahí Estados Unidos, y de ahí efectivamente una producción más segregada por otros países, mayoritariamente de la Unión Europea, ¿sí? Realmente se ha podido ver, bueno, ahora ya también se observa de que no solo a nivel de vehículos privados o inclusive el tema de buses como transporte público son fuentes de producción de estos sistemas de movilidad eléctrica, también efectivamente ahora en mecanismos de micromovilidad como el tema de bicicletas eléctricas, motos, el tema de patines, scooters, también justamente son medios que ayudarán a fomentar un poco estos mecanismos de movilidad sostenible basados justamente en esta fuente de energía que es la eléctrica dentro de las ciudades a nivel mundial. Perfecto, Alfredo. Ahora, Alexandra, ¿cuál es tu visión y qué está pasando? Tú estás en este momento, y creo que llevas ya algunos años en Europa, y estás en tu continua formación y especializándote precisamente en temas de transporte. ¿Qué adicionalmente a los objetivos, desde el punto de vista de sostenibilidad, puedes indicar? ¿Y cómo son estas implementaciones que se van a dar a nivel mundial? Se dice que uno de los objetivos es tener 20, y los próximos serían tener 100 ciudades en donde el sistema de transporte a lo mejor en un 80% pase a ser vehículos eléctricos. Dinos, por favor, ¿en qué está Europa y en qué está el mundo respecto a la electromovilidad? Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Saludo a todos los oyentes de tu programa y también a Alfredo allá en Guayaquil. El tema de la electromovilidad no es nuevo, digamos, ni en el mundo ni en el Ecuador, es decir, los primeros sistemas de transporte eléctrico se dieron en el siglo XVIII, ¿no? XIX, digamos, con todos los trenes y después los tranvías en las ciudades y bueno, después se descubrió el motor de combustión interna y todo lo que fue el boom, digamos, petrolero, y obviamente los tranvías salieron de las ciudades. Entonces, ahora, por todo lo que es el cambio climático, los distintos acuerdos que se han firmado a nivel internacional, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, etcétera, hay una necesidad y es evidente que existe también una afectación de la forma en cómo nos movemos en el clima mundial y eso es innegable. Entonces, hay una fuerte
corriente, digamos, de electrificar las flotas de transporte, tanto público como privado, y como bien decía Alfredo, China es quien ha empezado, tiene más del 80% del mercado a nivel mundial. Entonces, ahí, digamos, están sucediendo muchas cosas. Por un lado, por la fuerte demanda que tienen y por la cantidad de población que necesitan movilizar, y en Europa no se queda atrás, al igual que en Estados Unidos, en mucha menor proporción. Y sí, se podría decir que América Latina está en ese proceso, pero todavía muy detrás de lo que podría hacer la región. En ese sentido, sí cabe notar que no todas las ciudades presentan las características o presentan las condiciones idóneas para electrificarse. Y eso está muy vinculado a la demanda de pasajeros, al PIB de cada ciudad y a muchas otras variables. Entonces, no toda electromovilidad es para una ciudad, ni toda ciudad está presta para electrificarse, ¿no? Entonces, eso hay que entender de entrada. Es necesario saber cómo se mueve la gente, cómo están distribuidas las matrices energéticas de cada país y muchas otras variables, marcos institucionales o estructuras legales o normativas. Es decir, hay mucho por hacer en el caso de Ecuador y de la región, con grandes diferencias entre, por ejemplo, Chile, Uruguay, Costa Rica, tienen Colombia también, Brasil va por ahí. Hay diferencias muy grandes entre países latinoamericanos con respecto a electrificación de flota y experiencias probadas con respecto a tecnología, marcos normativos, modelos de negocio, etc. Bien, yo creo que es interesante ya tener la visión global del tema, ¿no? O sea, y ustedes lo han, digamos, lo han mapeado. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a implementar o qué se requiere para las implementaciones de estos sistemas? Por lo general, casi todos los países, y lo que acaba de decir Alexandra muy bien hace referencia a Chile, en donde la disposición gubernamental o la política pública dice precisamente ya empecemos, lleguemos a un 60% por fases, inclusive se sabe que algunas rutas o líneas del Transantiago van a ser completamente con buses eléctricos. Esas son las metas que se están manejando en Chile. Pero también es muy cierto que no estamos absolutamente preparados. ¿Cómo son esos pasos en la planificación, Alfredo, para llegar a llegar a hacer estos proyectos ya, digamos así, absolutamente viables? Inclusive sabemos que acá en el Ecuador hay un fondo destinado por el BID para hacer precisamente estudios sobre electromovilidad. O sea, ya cómo vamos a hacer la implementación de la electromovilidad. Perfecto, sí. Vale la pena un poco también, ya que estamos aterrizando esto a nivel del país, ¿no? Que el futuro del transporte en el Ecuador obedece a un acrónimo que es de reconocimiento a nivel mundial llamado ACES, ¿sí? El futuro del transporte va a ser autónomo, conectado, eléctrico y compartido. Yo creo que a partir de esos 4 elementos voy a empezar a ahondar un poquito en la realidad que como país tenemos, ¿no? Si bien es cierto, buscar autonomía dentro de un país en donde los impuestos son bien álgidos, ¿verdad? Para poder fomentar la importación y el uso justamente de estos vehículos es algo significativo, ¿no? En la realidad, actualmente en el país no tenemos vehículos autónomos, más que todo porque este tipo de proyectos aún están en pilotos en algunos países en el mundo. Quizás a la final uno muy bien avanzado será Singapur, y de ahí acto seguido será obviamente algunos países de la Unión Europea y en países de Norteamérica. Pero realmente pues llegar a eso involucra algunos desafíos que también van de la mano con el conocimiento de estas otras aristas que se tienen, conectados. Realmente para poder fomentar una infraestructura dentro de estos sistemas, ¿verdad? Básicamente en el Ecuador, el 45.5% de los hogares tienen acceso al Internet, y son datos efectivamente proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no? Entonces realmente hay un 54% realmente de la población pues que va a tener un enorme desafío para poder llevar a cabo o hacer uso justamente de este tipo de sistemas. Vamos al que nos compete, que es parte del ACES, un sistema de transporte electrificado. Realmente, y son cifras del Arconel, Ecuador posee un 51.78% de energía
renovable. El resto, efectivamente, es un sistema que realmente depende todavía de los combustibles fósiles, entre algunos otros elementos que básicamente no son energía renovable, y hay un reto muy importante que pese igual a los esfuerzos que se han dado en los últimos años para poder cambiar eso. Como lo decía Alexandra, son elementos importantes de considerar al momento de llevar a la implementación de estos sistemas, ¿no? Y si es el elemento compartido, que es el último elemento de este acrónimo como futuro del transporte, cabe señalar que en el Ecuador, 51% de la población usa el transporte público, 25% de ella camina, 1.41% usa la bicicleta como un medio de transporte, un 0.88, casi bordeando el 1, usa otros medios de transporte, considerando efectivamente de que las condiciones, obviamente, de accesibilidad y también las ubicaciones dentro de las regiones fomenta eso, pero hay un 22% de que utiliza el vehículo privado, y de eso el 61% de ellos viaja acompañado, es decir, que hay un 39% que básicamente fomenta las externalidades justamente negativas, por decirlo así, del transporte en el país, ¿no? A raíz de ese conocimiento, cabe señalar pues de que igual no es que como país hemos estado exentos a no fomentar o a construir políticas públicas. En el 2012, Ecuador, junto con el acompañamiento de algunas entidades españolas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, desarrolló un plan estratégico de movilidad con visión al 2037. Lo que sí podríamos decir como una crítica constructiva dentro de ese plan es que no consideraba justamente este crecimiento vertiginoso de estos nuevos sistemas de transporte como son efectivamente los eléctricos. No obstante, pues, en los últimos años, 2017, el mismo ministerio, junto con acompañamiento de algunas entidades internacionales, como la agencia francesa, sí, y alguna otra en particular, fomenta justamente la política de movilidad urbana sostenible, ¿no? Que busca, pues, de alguna manera, incluir todos estos elementos que finalmente ese plan estratégico de movilidad no los tenía en cuenta, para poder promover, mediante los gobiernos autónomos descentralizados dentro del Ecuador, pues, la adopción de estos mecanismos. Pero así como lo vivimos con el tema de las competencias o la cesión de las competencias de regulación de tráfico a nivel de ministerios, hay algunas ciudades que efectivamente pueden adoptarlos de forma sencilla, como otras en donde efectivamente tienen bastantes desafíos, más que todo los financieros y técnicos que contribuyen significativamente a que estos elementos no se los pueda desplegar como uno quisiera. Más que todo en un horizonte tan cercano, que eso es lo que algunos expertos critican, ¿no? Dentro de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que te dice que el 2025 ya, prácticamente todos los vehículos que se vayan a adquirir o ingresar en el parque automotor tienen que ser eléctricos, acompañado con un plan nacional de chatarrización, que todo va de la mano con un incentivo financiero y que, como sabemos, pues el país tiene bastantes desafíos con respecto a ello. Ese es un tema, ¿eh? Siempre nosotros creo que arrancamos con la sobreregulación. El otro día el ministro de Energía lo decía. Realmente somos sobreregulados, y lo otro también creamos, yo digo, hasta falsas expectativas con el tema de muchas veces que se emite. Y ahí hay una experiencia, Alexandra, que tal vez tú la estás practicando en este momento. Estos elementos, estos componentes, yo llamaría tal vez desde el punto de vista de la ingeniería, de parametrizar un sistema, es decir, cuáles son los componentes los cuales uno tiene que ir armando todo un sistema. No solamente son los vehículos. Hay un tema importante con el tema de las electrolineras, es decir, cómo se va a hacer la recarga. Lo dijo en su momento Alfredo, este tema de los subsidios, algo que causa un ruido tremendo en nuestro país. Esos componentes, Alexandra, que uno tiene que irlos tomando en cuenta para la implementación ya obviamente de los proyectos de electromovilidad o transporte público a través de buses o de vehículos eléctricos. Bueno, son varias aristas, ¿no? En principio sí hay que tomar... Ay, creo que estoy con el audio, pero no sé. Ya, o sea, creo que hay que tener en cuenta, sí, factores externos que impiden, digamos, que el país pueda ser un país eléctrico, por así decirlo, o que se mueve en movilidad eléctrica. Uno sí son los subsidios, que realmente un poco impiden que se puedan introducir masivamente estas tecnologías. Otro es la autonomía, y ahí estamos hablando de autos que van
o sea, lo máximo pueden llegar a 180, 200 kilómetros, pero son autos muy costosos, normalmente están en el rango de 100 kilómetros por hora, diré 100 kilómetros de autonomía. Y ahí es también cómo se vende la imagen, ¿no? Es decir, un auto cargándose, o sea, para moverse, para tener una carga de 160 kilómetros, eso le cuesta ahorita a precio actual $2-3, digamos, mientras que un vehículo que tenga a diésel, un bus, digamos, con eso es $8 más o menos, ¿no? Y con subsidios. Entonces hay que como entender que hablar de estos costos-beneficios, el rato de vender la movilidad eléctrica es importante. Si bien es cierto, los costos iniciales son más altos, a la larga resulta más barato tener movilidad eléctrica porque tiene menos piezas mecánicas, lo cual incide mucho en el mantenimiento, digamos, de un vehículo, ¿no? O sea, público o privado. Y por otra parte, además de todas estas cuestiones de subsidios, sí los marcos regulatorios. El Ecuador sí tiene incentivos, por así decirlo. Hay una ley tributaria, digamos, que exime o baja aranceles para quienes importan este tipo de vehículos, igual para buses. Pero, por ejemplo, hay problemas en cuanto a la operación y específicamente en transporte público, que es lo que me especializo. El leasing, por ejemplo, no es legal, digamos, operar un sistema de transporte público, ¿no? Entonces, eso eleva muchísimo los costos iniciales de un proyecto de transporte como modelo de negocio. Entonces, el leasing lo que hace es bajar los costos iniciales y hay otras formas. O sea, por ejemplo, un municipio puede arrendar, comprar el bus y alquilar baterías. O usualmente el modelo de negocio común es comprar todo. Carga, buses, la infraestructura, los talleres y todo eso. Y ahora se han visto en el mundo que hay distintos modelos de negocio que están probándose justamente, ¿no? Entonces, ahí puedo mencionar, sí, el leasing, la otra es alquilar partes del bus, digamos, se puede alquilar el bus y las baterías, ponerlas en leasing o todo el sistema en leasing. Es decir, hay varios modelos de negocio que tienen que pasar también por una aprobación, en este caso de la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, si es que permite o no que se puedan operar de ese tipo, de ese modelo de negocio cuando estamos hablando, ¿no? Justamente entendiendo que hay municipios que no tienen la capacidad financiera para asumir toda una operación. Entonces, en ese sentido, el sector privado juega un rol muy importante para que el transporte eléctrico pueda ser una realidad. Y eso pasa por tener empresas, operadores de transporte público con una capacitación, por un lado, adecuada con respecto al manejo de flota eléctrica y con cuentas saneadas, por así decirlo, ¿no? O sea, con todo un sistema contable y operativo adecuado, y los municipios también tienen que tener la capacidad de regular, por un lado, cuántos pasajeros, horas sentido se distribuyen en cada corredor, hasta qué hora se da el servicio. Entonces son muchos cambios institucionales que deben tomarse en cuenta para hacer un modelo adecuado, ¿no? Entonces el estudio de factibilidad es lo primero que se debería hacer, es decir, cuántos pasajeros transporto por hora sentido y cada cuánto van a estar las paradas. ¿Es un carril compartido o es un carril exclusivo? Todo eso altera la operación y puede incrementar costo kilómetro o costo pasajero. Si es que es un carril exclusivo o un sistema BRT del cual estamos hablando, hay que establecer justamente la frecuencia. La frecuencia de buses, no es lo mismo tener 5 buses por hora que 7 buses por hora o 3 buses por hora. Entonces, para eso hay que saber muy bien cómo se mueve la demanda, dónde están las horas pico y las horas valle. Entonces, ahí tú puedes decir, ok, realmente no necesitamos que existan 5 buses cada hora, sino que habrán menos frecuencia en las horas valle y mayor frecuencia en las horas pico. Y una vez que tú tienes estos dimensionamientos, ahí tú puedes decir, ok, necesitamos buses de 12, de 18, de 24, incluso de 36 metros de largo, que son los buses que yo estoy dimensionando, ¿no? Hay buses muy grandes,
que ya se están analizando o ya hay prototipos. Y buses, los comunes que son los que circulan en las calles, son los de 12 metros y son los que se han comprado, digamos, pero allá hay articulados de 18 y biarticulados de 24 y de 36. Entonces hay que saber justamente cómo se juegan con todas estas variables, ¿no? Y después de saber el tipo de buses que se requiere, hay que saber cómo se va a cargar eso, ¿no? Entonces, si se lo hace en depósito o si se lo hace de la carga oportunística, que se dice, es decir, mientras está cargando pasajeros, y esos son sistemas de pantógrafo. Hay otras tecnologías que son de contacto, y eso depende si es que es un bus de cama alta o cama baja. Entonces, cuando se sabe ya justamente qué tipo de infraestructura se requiere, se tiene que definir o previamente o paralelamente definir el modelo de negocio, que es lo que les estaba mencionando antes, es decir, si se concesiona todo el servicio o una parte lo arrienda o se lo hace de arriendo o una parte pertenece al municipio o como mejor le convenga a la ciudad. Y eso creo que es importantísimo, transparentar costos, transparentar inversiones y que la gente sepa, porque eso, por ejemplo, fue la discusión con respecto a los subsidios de las gasolinas y todo el paro que se generó en octubre y las críticas que se dan también hacia los transportistas, y eso es una lástima porque a veces no se, desde los mismos municipios no se vende la idea de que el transporte público es un servicio que se necesita transparentar costos. Y también, al igual que las gasolinas, es decir, ¿cuánto le cuesta al país refinar, transportar, comercializar la gasolina? ¿Quiénes asumen esos costos? Lo mismo con el diésel. Entonces, una vez que se transparenta costos, se puede jugar con oferta y demanda, como sucede en el 90% de los países. Los precios de las gasolinas dependen mucho del precio internacional del mercado, y en una semana el precio puede estar, me invento, en €1.90 el litro, y a la siguiente semana puede estar en €2.50. Y como comprar, no sé, cualquier cosa en el mercado que está ahí, papa, cebolla, y sube y precio dependiendo de la demanda del mercado. Entonces, una vez que se tiene transparentados los costos de operación en el caso del transporte público, es mucho más fácil justamente jugar con lo que ingresa y con lo que sale. Y hay costos fijos que nunca van a dejar de ser fijos, obviamente, por eso se le llama así, y eso alguien lo tiene que asumir. Y los subsidios a los transportes sí son una política importante, y en ese sentido hay que mencionar una cosa. O sea, si el Ecuador tiene una alta reparto modal en transporte público, es porque su pasaje sigue siendo bajo, y es porque hay subsidios altos a los combustibles, en este caso el transporte público, que en eso yo considero que sí hay que focalizar eso a los sectores más vulnerables, y que eso ha impedido, por ejemplo, el boom de motos. O sea, estoy haciendo justamente el análisis de los precios de los tickets de bus en las distintas ciudades de América Latina, y eso está íntimamente ligado con el reparto modal con otros modos de transporte. Entonces, si es que en el Ecuador todavía no hay el boom de las motocicletas, como en Cali, como en Medellín, como en muchas ciudades en Latinoamérica, es porque el transporte público, el pasaje, sigue siendo bajo. Entonces, eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Hacia quién? Y en Montevideo el costo del ticket es $1. En Colombia es 85 centavos de dólar. En el Ecuador sigue siendo 25 y 35. Entonces hay que tomar en cuenta y saber cómo se focalizan los subsidios, hacia quién queremos beneficiar y qué es lo que no queremos que ocurra en las ciudades. Eso. Alexandra, tú nos has dado precisamente la cátedra de lo que nosotros no lo hemos tratado, no lo hemos transparentado, como tú dices, durante mucho tiempo. Y creo que eso era lo que mucha gente pensaba. O sea, la electro se piensa que es solamente la sustitución digamos así, del combustible, es decir, en términos muy comunes. Eso es lo normal o el común de la gente lo está pensando, pero simplemente no es todo. Se requiere hacer muchas otras cosas más, y aquí vienen, por eso las decisiones, insistimos,
una visión también compartida entre que Alfredo lo ha manifestado en lo que son las políticas públicas y lo que hay. Los detalles en cuanto a los diseños y al modelo de negocio, que en definitiva sigue siendo el mandatorio al tomar una decisión de este tipo, en hacerlo o no hacerlo, es claro. Ok, excelente, Alexandra, nos has parametrizado, como yo digo, todo lo que es un sistema de transporte y en este tema de electromovilidad. Alfredo, ¿qué podemos complementar? O sea, ya, ok, tenemos la decisión, digamos así, política de hacer electromovilidad en el Ecuador. Y creo que ya hemos dado dos pasos importantes, al menos aquí nosotros. Por un lado, el metro de Quito, por otro lado, el tranvía en Cuenca. Perdón, y me estoy olvidando también de lo que es lo que está haciendo Guayaquil en este momento, que tú lo puedes ratificar. La adquisición de la flota de buses por el BID. Entonces, ok, ya estamos implementando, porque eso es, o sea, esto es transporte, esto es, pero bien, ¿qué nos hace falta para que esto sea masivo? Y en donde hayan los buses, por ejemplo, el transporte interprovincial, si es que fuera el caso, ¿cómo vamos a llegar a ese punto, Alfredo? De aquí en adelante, o sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para que lleguemos a tener planes de electromovilidad en el Ecuador, pero así súper efectivos? Claro que sí, Rodrigo. Bueno, todo depende, creo que uno de los factores importantes que se tiene dentro de la fomentación de estos sistemas de transporte son la superación de las barreras, ¿sí? Creo que siempre la resistencia al cambio juega un rol importante, más aún cuando estos sistemas desafían el status quo de las sociedades, ¿no? Una de las principales barreras de entrada que tiene cualquier tipo de nueva tecnología es la infraestructura, ¿no? Como bien lo mencionó Alexandra, hay algunas inversiones significativas que hay que desarrollar, más aún, por ejemplo, el tema de las electrolineras, que puede ser un ejemplo súper práctico, ¿no? La electrolinera que lograron construir hace poco en Guayaquil tuvo una inversión de unos $600.000. Entonces, estamos hablando de que en ocasiones llevar a cabo estos proyectos también va de la mano con una inversión fuerte. Si quizás, por ejemplo, citamos un ejemplo muy similar, que inclusive Alexandra podría quizás un poco contribuir por estar allá, a nivel de los países de Europa, quienes lideran el tema de electromovilidad son efectivamente los países escandinavos, y de ahí pues un poco va de la mano el tema de Alemania. En Alemania tienen un desafío muy fuerte. Hay que saber pues que todo sistema siempre va de la mano con dos elementos claves, una oferta y una demanda, ¿sí? Al efectivamente no contar con las suficientes electrolineras dentro del país para poder ayudar a fomentar la interconectividad entre los diversos sectores, eso hace de que en algún momento la demanda por parte de estos vehículos se disminuya, a tal punto de que por más de que existan las buenas intenciones, ¿verdad?, sea a nivel local o como país, inclusive a nivel regional, hay estos elementos que también valen la pena analizar. Un poco el tema de la infraestructura. El otro elemento importante es las características de la tecnología. Como bien sabemos, pues creo que los países, al menos latinoamericanos, han utilizado los vehículos convencionales o tradicionales por muchísimos años, ¿no? La decisión justamente de estos vehículos, el tema de cómo, por ejemplo, darles un mantenimiento, el tema de disponer justamente todos los recursos necesarios para que el vehículo pues pueda justamente ser utilizado por un largo tiempo, son elementos importantes al momento de ir empezando a institucionalizar este tipo de sistemas dentro de los países, ¿no? Y es un poco de la mano a nivel de barreras de entrada como un sistema, pero si ya lo queremos a nivel ya de la realidad de cada país latinoamericano, hay algunas barreras institucionales y organizacionales que efectivamente hay que afrontar. El tema, por ejemplo, de los modelos de contratación que existen no adecuados. Hemos visto, inclusive en este año, con tan solo un elemento que nos lleva tanta inversión como es la parte de la salud, tantos escándalos que hemos visto y que de alguna forma también afectan a este tipo de sistemas. Los recursos organizacionales, que son las partes técnicas, las partes financieras, Alexandra también lo discutía un poquito dentro de la realidad local y a nivel mundial, la resistencia al cambio, que era lo que estábamos conversando también, hay un elemento muy cultural
como buenos latinoamericanos que somos, ¿verdad? Que en ocasiones de la forma en cómo deberíamos utilizar este tipo de tecnologías o este tipo de sistemas de transporte, la gran realidad es que muchas veces no llegamos efectivamente a hacerlo, ¿no? Entonces, desde los GATS probablemente tendrían que hacer un esfuerzo significativo en poder hacer un flexible uso de estos sistemas, coadyuvar, implementar políticas de movilidad que realmente lleven a que ciudades, efectivamente, como el caso de Guayaquil, ¿verdad?, que es en la que me encuentro, lleguen efectivamente a hacer uso de estos sistemas de manera efectiva y aprovechando las inversiones que están haciendo en flotas de buses de transporte, en las inversiones en la construcción de estas electrolineras que tengan aquí dentro de la ciudad. Y bueno, ahí también hay un elemento finalmente que vale la pena analizar, que son las atribuciones vigentes versus las nuevas responsabilidades. Como hablamos, llevar a cabo este tipo de proyectos involucra una asignación presupuestaria para poder llevar a cabo estas iniciativas en un corto o un mediano plazo, mucho más aún obedeciendo a las legislaciones que actualmente como país se están comprometiendo a hacer, ¿verdad? Y a los acuerdos efectivamente que se tienen en aras de poder lograr esas metas que están asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero como sabemos, el poder invertir dinero en eso, sacrificando otros sectores que hoy por hoy son prioritarios dentro del país, eso puede llegar realmente a ser una barrera muy importante al momento de querer llevar estos proyectos como tal, ¿no? Cabe señalar, y eso no es algo que nosotros como país únicamente en Sudamérica lo vivimos, también un poco va de que muchas veces estos sistemas los dan o los intentan institucionalizar bajo una perspectiva más comercial que por una perspectiva probablemente más de soberanía energética o de fomento a la generación de empleo o al crecimiento industrial o al tema de, por ejemplo, la salud pública. Muchos de estos proyectos, cuando los han intentado institucionalizar, van de la mano justamente con las emisiones de gas invernadero, ¿no? E inclusive, pues, en la parte de la salud sabemos perfectamente que el transporte, más aún en las ciudades donde hay bastante congestión y bastante contaminación ambiental, genera efectos adversos dentro de las personas. Entonces, todo va de la mano mucho en cómo quieran más que todo, como esto ya se lo aterriza a nivel legal, cómo quieran aterrizarlo a nivel de las realidades locales de cada una de ellas. Podemos ver ejemplos notables, si lo queremos ya ver aún en un ámbito subnacional, por ejemplo, como el estado de California, basado en premisas de desarrollo tecnológico, de generación industrial y de justicia medioambiental, buscan efectivamente mediante una estrategia local reducir justamente el tema de las emisiones, tanto en el transporte público como el privado. Y una carta para ello es efectivamente la electromovilidad. Entonces, en síntesis, te podría decir que siempre que estas políticas, más allá del efecto capitalista, por decirlo así, que se tenga, y se vayan considerando algunos beneficios claves, como la parte de la salud pública, industria y empleo, medio ambiente y energía a nivel nacional, y si lo queremos ya ver a nivel de GATS, equidad e inclusión y ciudades y desarrollo sustentables, que es lo que se busca, ¿verdad? Son elementos que pueden ayudar a que realmente este tipo de sistemas puedan superar esas barreras de forma significativa. Perfecto, mira, yo estaba revisando hace unos días atrás un informe sobre el estado del transporte y el tema de electromovilidad a nivel latinoamericano y cómo están gatilleando los estados el uso del transporte público, especialmente en la parte eléctrica. Y en el Ecuador se dice que se lo está haciendo con poca visión, digamos así, de este tema, como tú dices, la emisión de gases, sino sustitución de combustible. Yo creo que también Alexandra lo dijo, o sea, aquí tenemos un problema del precio y eso causa ruido en absolutamente todo. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de transparencia, en buen sentido de la palabra, transparencia para hacer los planes de negocio, para hacer los modelos de negocio, para hacer las inversiones. Así es que eso es un tema absolutamente complicado y por lo tanto yo creo que nos falta todavía un camino ahí por recorrer. Sin embargo, Alexandra, ahora vamos a los proyectos que se pueden implementar en el corto y en el mediano plazo. Yo tengo conocimiento por mi actividad de consultoría y en el tema de financiamiento, de un proyecto de armar una planta de fabricación de buses eléctricos aquí en el Ecuador. Una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares, en donde ya hay socios estratégicos, como ustedes bien me lo mencionaban.
es China el mayor proveedor o el mayor productor de este tipo de soluciones de vehículos. ¿Cuál es tu opinión ahí, Alexandra, de cómo ya implementar los proyectos acá? O sea, ya hablamos del modelo de negocio y ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Es decir, hagámoslo ya más atractivo, es decir, fabriquemos nosotros también los buses, ya no solamente el tema de regulación, no todo este tema, llamémoslo de ecosistema que se puede armar, pero si no, entremos a la manufactura, entremos a hacer nosotros también los buses eléctricos. ¿Es posible, tú le ves posible hacerlo acá? ¿Qué elementos, además del financiamiento, que es un tema elemental, de cierta? Pero ¿qué crees que adicionalmente podríamos hacer para que empecemos a ser ya unos fabricantes de buses eléctricos aquí en el país? O inclusive de las cosas más pequeñas, es que podemos hablar de scooters, podemos hablar de bicicletas, no sé, pero algo tenemos que hacer ya en el tema de manufactura. A ver, digamos, pero es una inversión muy grande, ¿no? Para poder ingresar toda la tecnología necesaria para poder manufacturar buses, ¿no? Estamos hablando de vehículos que tienen unas dimensiones y unas características únicas a diferencia de un auto privado. Lo primero es saber si es que hay mercado, ¿no? Y quién lo... Entonces, se necesitan hacer estudios de mercado para una inversión de ese tipo, asegurar que haya clientes. Yo no sé cómo está la cartera de los operadores de transporte en el Ecuador. Había escuchado que están muy endeudados en algunos casos. Entonces, yo digamos, no sé, me lo tomaría con calma poder implementar un proyecto de esa magnitud. Y por otra parte están todo el tema de carga, justamente que lo hablábamos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de conector va a ser? Si ese es el estándar, el CS2, del tipo 2 o el tipo 1, depende de si es corriente alterna o corriente continua. Porque ahorita justamente se está hablando de la estandarización del conector. Muy al inicio de este boom digamos, de la electromovilidad en buses, por un lado China tenía su tipo de conector, que era el GD, y les tocó cambiar, o les está tocando cambiar al CS2, que es el que está dominando en Europa y en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos también el 1. Y todas esas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Es decir, ¿existe ya alguna normativa con respecto al tipo de conectores? O sea, ¿cómo va a ser el conector en el Ecuador? De ser así, mi bus va a tener esas características, ¿sí, no? Tengo la impresión de que quizás el mercado en Ecuador todavía seguiría siendo pequeño para una inversión de ese tipo, ¿no? Entonces, estamos hablando si vamos a exportar o no hacia otros países. ¿Por qué en Ecuador sería más barato producir, a diferencia de Colombia o de Perú? Un punto ahí, Alexandra, tal vez se lo complementamos luego con Alfredo, es el tema de las baterías. O sea, por un lado es un costo altísimo en la fabricación y como componente de un bus. Pero luego también hay un problema cuando se dejan de utilizar. Entonces, yo no sé si aclarar es importante que la audiencia lo sepa. El tema de la batería es un tema realmente, yo lo llamo conflictivo, porque conozco el caso de Chile, en donde la ley REP exige que los productores o los fabricantes se hagan cargo de la recolección de los... Y ahí se vuelve muchas veces hasta proyectos inviables. ¿Cómo lo ves aquí, Alexandra, ese tipo de componente de la batería, tanto de lo que es la compra o lo que es la fabricación también? Claro, digamos, para que una tecnología grande de este tipo pueda ser exitosa, se requiere, además del tema de mercado, se requiere mucho investigación y clústeres, digamos, de conocimiento y tecnología. Es decir, cómo las universidades se incorporan en un proyecto así. Es decir, hay esa capacidad científica, técnica, humana en el país, y yo creo que eso debería ser parte de una agenda nacional de electrificación o de electromovilidad. Es decir, cómo las universidades
entran en donde se puedan justamente analizar qué se hacen con las baterías, por ejemplo. Acá hay varios estudios y ya hay pruebas, ¿no? O sea, son lugares donde se almacena energía posteriormente, digamos. Pueden servir como grandes almacenajes o almacenes de energía, ¿no? Entonces, aquí hay mucha preocupación por el tema ambiental, hay muchas acciones bastante estrictas, entonces no es una que se ha dejado de lado. Y creo que en América Latina todavía hay que dar pasos con respecto a las regulaciones ambientales. Y sí, el tema de las baterías puede ser un tema de preocupación, pero creo que hay muchas oportunidades de investigación, de reinversión, de nuevos negocios, de cómo reutilizar baterías y en qué se pueden reutilizar. Y ahí hay un sinnúmero, un abanico muy, muy grande, ¿no? Entonces estamos hablando de vehículos que no cuestan 100,000 como uno de diésel, sino vehículos que pueden costar 300,000, 500,000, hasta $1,000,000, dependiendo del tipo de vehículo del que estamos hablando, ¿no? Entonces son vehículos que sí pueden ser costosos en su inversión inicial, pero que a la larga se ven reducidos o amortizados por estos costos de mantenimiento más bajos, ¿no? Y también de accesorios o de reemplazo de piezas. Súper bien, Alexandra. Y creo que nos has dado paso a lo que es la pregunta común de todos los programas, es decir, y ahora cómo nos vinculamos entre la academia, el sector público y el sector privado. O sea, eso es fundamental y hay que empezarlo, digamos así, con una visión. Creo que ahora ya algo estamos haciendo en las universidades. Alfredo, tú que estás dentro de la academia, ¿cómo le ves esta oportunidad ya de ingresar con los estudios previos y un poco anticipándonos a estas experiencias que ya otros países la tienen, pero tenemos que customizarla de cierta manera a la realidad nacional? ¿Y qué rol va a jugar ahí la universidad? Perfecto, sí. Esta pregunta me... Hasta los estudios, como dice Alexandra. Sí, me gustaría justamente quizás hacer analogía a un estudio que hace poco PricewaterhouseCoopers hizo con respecto a hacia dónde debería ir la formación académica en las instituciones de educación superior aquí en el país, y es efectivamente hacia disciplinas STEM. O sea, creo que todos sabemos eso, profesionales que estudien carreras enfocadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas, por ahí algunas otras versiones que inclusive también incluyen el tema del arte, pero esa es la realidad. Los países efectivamente que han sido muy exitosos implementando todos estos proyectos son porque efectivamente cuentan con una interesante inversión en que inversión y demanda también de profesionales que quieran obviamente conocer y poder participar de estos proyectos, ¿sí? La realidad nuestra como país es que todavía vemos a muchos profesionales que desean estudiar carreras de contaduría pública autorizada, temas de jurisprudencia, temas relacionados a alguna otra carrera enfocada en la parte administrativa, pero es muy baja la demanda de profesionales que realmente se intentan formar dentro de esta rama. Si nos vamos dentro de la parte de lo que es logística y transporte, ¿verdad? Son muy pocas universidades aquí en el Ecuador quienes tienen esa carrera como ingeniería. Y si, bueno, vamos a las carreras tradicionales como ingeniería en mecánica automotriz, ingeniería eléctrica, pues efectivamente algunos de los pensums pueden llegar a ser hasta un poco desactualizados acorde a las demandas que las empresas, inclusive las diversas iniciativas que como país quieren implementar, pueden llegar realmente a satisfacer. Entonces, ahí hay un problema y hay una causa raíz de por medio, ¿no? De que quienes efectivamente serán los profesionales que se encarguen de resolver y de llevar a cabo estos proyectos, al menos aquí en el país son muy pocos. Y por eso es que muchos profesionales, inclusive los que tienen citados acá, llevan a irse a otras partes para poder profesionalizarse dentro de ese elemento y poder llevar o participar dentro de estos proyectos de las respectivas autoridades o entidades de control que van direccionadas a estos puntos, ¿no? Para finalizar, simplemente yo creo que es clave el tema de las alianzas públicas y privadas, teniendo en cuenta esa realidad, ¿no? De cómo las universidades realmente se acercan a estas empresas públicas y privadas para poder participar dentro de estos proyectos. En Ecuador realmente son muy pocas las universidades, más aún solo las que realmente buscan, pues dentro de sus rankings, poder fomentar la parte de investigación y que realmente se conectan con estas entidades y participan dentro de estos proyectos, ¿no?
a nivel local, recién la SPOL justamente está haciendo algunos acercamientos, pero bueno, este quizás es otro contexto, ¿no? Pero va enfocado en la parte de transporte, con el tema de DP World, ¿no? En buscar justamente cómo poder mejorar los procesos, cómo poder participar dentro de estos proyectos, y que la universidad vaya ganando esta curva de aprendizaje que requiere para poder desplegar luego todos los esfuerzos en algunas otras iniciativas que se puedan derivar, ¿no? Muy cercana también lo está con el municipio de Guayaquil, participando en la construcción de estos planes maestros de movilidad, pero al fin de cuentas son esfuerzos muy pocos que se están haciendo, y que quizás ahí ya queda como una oportunidad interesante para las diversas instituciones de educación aquí en el país, de poder buscar justamente ese acercamiento, de poder no tener ese divorcio que existe aquí a veces entre la parte pública, la parte privada, la academia, la comunidad, sino de ser efectivamente un eje como academia para poder hacer de que todos estos actores estén conectados. Como suelo decirle muchas veces a los profesionales quienes formamos, ¿no? El éxito mucho de regiones como la Unión Europea se ha dado justamente por el fortalecimiento de estas alianzas públicas y privadas. Gran parte de los proyectos que se implementan allá van muy de la mano con la actuación de las instituciones de educación superior, van muy conectadas. Entonces, eso es clave de ir culturizando, de institucionalizando dentro de ciudades como las nuestras, para que realmente ese tipo de logros puedan darse en el corto o mediano plazo. Bien, súper claro cómo es la visión de una relación realmente de la universidad. Para finalizar, Alexandra, ya yo digo el tip final, porque lo venimos discutiendo esta relación. Es más, yo creo que mi concepto de la universidad, que está muy bien, en donde haya la masa crítica concentrada, es decir, como el caso tuyo, tú estás haciendo estos estudios de investigación, pero de ahí falta el aterrizaje. O sea, Alfredo mencionó cómo puede ser la relación, pero yo insisto que tal vez nuestro perfil de profesional no debe ser tan elevado para la implementación de muchos temas. Es decir, entonces, en el caso de la electromovilidad, ¿en dónde esto va a decantar? ¿Qué tipo de profesional requerimos? Y a lo mejor démosle un input en este momento a la universidad para empezar a hacerlo. O sea, yo, por decirte, en algún momento mencionando lo que decía Alfredo, en el tema de logística, cuando se propuso o estábamos analizando el tema de la minería en el sur del Ecuador, digamos, tecnologías en logística. Está bien, los ingenieros hacen modelos y otras cosas más, pero ya quien implementa esto son tecnólogos, son especialistas a un nivel de mando medio. Alexandra, para cerrar, ¿qué tips nos das para que la universidad sea efectiva ya en este proceso? Bueno, yo creo que es importante entender que un pueblo sin educación es un pueblo que nunca va a progresar, ¿no? Y en ese sentido, la educación, no solo formal, ¿no? Es decir, la educación que también va de la mano con el trabajo continuo o diario que hace una persona, y a eso me voy a referir del caso alemán, ¿no? Es decir, no todas las personas nacen para estar en una universidad 4, 5 años, 6 años, pero sí cuando un estudiante o un alumno de secundaria, digamos, adquiere la mayoría de edad y tiene que formarse porque el mercado y porque las distintas regulaciones que se dan aquí exigen que tenga una formación como tecnólogo, como tú decías, o un certificado de formación. Es decir, si alguien quiere ser carpintero o quiere ser electricista y quiere hacerlo más rápido y a la vez estar trabajando, hay un sistema que se llama formación dual. Una empresa lo acoge como a la vez paga sus estudios, o digamos acá la educación pública es gratuita, ¿no? Entonces está a la par de que está trabajando y recibiendo un ingreso, empieza a formarse. Entonces no hay profesional en ninguna de las distintas ramas que no esté formado, que no tenga unas bases de conocimientos. Entonces eso también pasa por entender
el abanico enorme de clientes, por así decirlo, y para eso el abanico enorme que se tiene que dar en cuanto a oferta, ¿no? Entonces, como les decía, no todas las personas quieren estar sentadas estudiando y tener una ingeniería, un doctorado y todo eso, y ahí justamente es como la punta de la pirámide, donde hay menos personas que son necesarias también. Y tienes un gran cúmulo de ciudadanos que quieren, por obvias razones, hacerlo más corto o trabajar a la par, lo que sea, ¿no? Entonces, va de la mano lo que les decía, ¿no? O sea, un educativo que pueden tener estas diversas opciones y necesidades de los usuarios, y por otro lado la alineación de la economía, o la economía más bien cómo se está moviendo y las distintas fuerzas del mercado y cómo el Estado decide hacia dónde necesitamos más profesionales y en qué. Y esa es la especialización país, ¿no? Es decir, ¿qué queremos en el Ecuador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos seguir siendo una economía primaria o aprovechar otros tipos de oportunidades? Sí, la tecnología es importante, pero a la vez Ecuador tiene unas condiciones geográficas, climáticas únicas, ¿no? Y en ese sentido, agrícolamente, por ejemplo, Ecuador todavía puede dar mucho más, puede hacer muchas cosas más, ¿no? ¿Y cómo le damos valor agregado a eso, a ese sinnúmero de cosas que se tienen, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas fuerzas en juego, pero es necesario que desde el Estado existan políticas públicas en donde se entienda cuáles son lo que tiene el país, lo que puede dar y lo que el mercado mundial necesita y lo que también el país necesita. Entonces veíamos ahorita en pandemia, hay pocos médicos, hay pocos profesores, hay poca gente calificada para poder asumir educación a distancia, por ejemplo. ¿Qué está pasando con eso, no? Entonces, sí es preocupante a veces ver cómo se reduce el presupuesto nacional para la educación, y la educación superior sobre todo. Entonces ahí yo creo que es todo un reto enorme desde la sociedad civil entender o presionar, digamos, al gobierno nacional que hay inversiones sustanciales en educación. Y la educación pública y la industria de la mano tienen que ir juntos para que eso pueda ser una realidad, para lograr un mejor desarrollo. Perfecto. Yo me quedo satisfecho con los comentarios y realmente hemos sobrepasado, creo que las expectativas de los conceptos y de las aplicaciones que se dan alrededor de la electromovilidad. Simplemente resumirlo, o sea, vuelvo tal vez que yo no vine con este prejuicio, sino que es el comentario general y es la visión, inclusive en muchos países de Latinoamérica, de que el tema de la electromovilidad es una sustitución del combustible. Aquí lo hemos visto con Alexandra y lo hemos visto con Alfredo, de que son muchos otros componentes. Es una visión absolutamente diferente, completa, y que hay que ir formando estos clústeres de ecosistemas, o como lo llamen, efectivamente crear nuevas políticas públicas alrededor. Y que viene también de la mano, obviamente, de lo que siempre se habla, de la formación en la universidad y en la en general de la educación superior, que creo que es vital. Alfredo, Alexandra, muchísimas gracias por su tiempo, por esta oportunidad y por esa bondad que han tenido conmigo y con la audiencia de compartir sus conocimientos y compartir sus experiencias. Yo creo que con esto realmente hemos terminado un capítulo muy interesante sobre el tema de los, digamos así, de la parte tecnológica y que le hemos abordado en este programa. Así es que volveremos en los próximos con una visión de economía, porque esto también afecta a la economía, porque programas y temas como estos afectan a la economía, y no se diga en este momento que entramos a un proceso electoral en donde prácticamente estamos viendo fuera de discusión. Así es que ese sería nuestro aporte. Y les esperamos el próximo jueves a través de Agenda País 4.0. Buenas tardes. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.